Hola, hola. Buenas tardes a quienes se están conectando. Vamos a dar unos segunditos para que puedan conectar el audio con el Zoom webinar. Muchas gracias por esperar esos minutitos. Vamos a esperar unos segundos, ya vamos subiendo, somos 15. Vamos a esperar que se terminen de conectar los audios. Y bueno, en honor al tiempo, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión informativa desde Educación Continua y también la DG, para informarse y conocer más sobre el diplomado en incorporación de perspectiva de género en STEM, en áreas STEM, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Como les dije, este es un programa que se da entre Educación Continua de la facultad y la Dirección de Diversidad de Género también. En ese contexto nos van a acompañar, y las primeras personas que voy a presentar es a María Elena Linqueo, la directora de nuestra DDG, y también nos acompaña Darinka Radovic, que es coordinadora académica de este programa, subdirectora también de la DDG de la facultad, y también es docente, ambas son docentes. Y también hay ahí una sorpresita, una invitada especial que después vamos a conocer un poco de ella, que es una egresada. Así que María Elena, por favor. Y antes de comenzar, les comento que estamos en una plataforma de Zoom webinar, por lo que no van a poder el chat se interactúa de una forma diferente. Abajo tienen una casilla de Q&A, abajito se pueden ver en la barra inferior, donde les pedimos que ahí puedan dejar todas sus preguntas para que las expositoras puedan revisarlas ahí y responderlas con más orden. No levantar la mano, sino que por favor dejar sus preguntas y sus preguntas ahí. Así que ahora sí, María Elena, te doy el pase para que puedas dar la bienvenida a esta sesión informativa. Hola, parece que me caí, pero ya volví. Bueno, quería darle la bienvenida a este webinar. La idea es justamente contarles un poco qué es lo que es este diplomado, contarles la experiencia que ya hemos tenido y contarles que también esto es bastante relevante para la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos muy interesados en contar nuestra experiencia de cómo incluir perspectiva de género en STEM. Sabemos que es súper relevante poder tener diferentes perspectivas en cualquier proyecto y por eso abordamos varias áreas de la ingeniería y otras especialidades de STEM. Así que queremos contarle un poco qué es lo que es, en qué consiste este diplomado y también responder a sus consultas. Así que para ello dejo a la encargada de la coordinadora del programa, que es Darinka Radovic, que ya les contaron que es la subdirectora de la Dirección de Diversidad y Género. Gracias. Gracias, María Elena, y buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por conectarse en esta sesión informativa. Como les decía María Elena, el objetivo, y Rocío, el objetivo de esta sesión es contarles un poco de qué se trata el programa, pero sobre todo dejar este espacio para que ustedes traigan sus preguntas. Como decía Rocío, estamos acompañadas de personas de la Dirección de Diversidad y Género de la facultad, que somos una de las partes que ha impulsado este programa. Y además contamos con la presencia de posgrado, que nos puede ayudar con todos los temas administrativos, si ustedes tienen dudas, que podamos resolver respecto de esos temas. Y además nos acompaña una egresada de la primera versión, entonces también a ella le pueden preguntar como cosas más de cómo es la cosa, de cómo es ser estudiante en este programa. Así que, de nuevo, muchas gracias por haberse conectado, y para empezar yo les voy a hacer una muy pequeña presentación respecto del programa. Voy a compartir pantalla, a ver si me dan permiso por acá. Eh, ahí deberían estar viendo, ¿no? La presentación, ¿está todo bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, este diplomado se llama Incorporación de Perspectiva de Género en Áreas STEM.
Y tal cual como dice su título, lo que pretende es explorar cómo y dónde es necesario ir incorporando esta perspectiva de género en las áreas del conocimiento de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, tanto en labores de investigación, desarrollo de soluciones, innovación, emprendimiento y tanto en contextos de educación como en educación escolar, educación universitaria, como en contextos universitarios y por supuesto también en contextos de la industria y la empresa. Entonces, como para partir muy en general, es muy importante pensar en, ahí debería pasar, ¿por qué es importante incorporar perspectiva de género en STEM? Yo solamente voy a mencionar tres cosas muy generales para que se lleven una idea. Lo primero es el principio de igualdad de género, la idea de lograr que no existan brechas, que no existan inequidades entre hombres y mujeres y también en personas de identidades de género diversas. Este es un objetivo de desarrollo sustentable, yo me imagino que ustedes quizás los conocen, es el objetivo de desarrollo sustentable número 5, donde se trabajan distintos indicadores y brechas que existen a nivel internacional en temas de género, pero también es un objetivo que está transversalizado, es decir, que está en otros objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo el derecho al agua, eh, el derecho a la educación, etcétera, está transversalizado. Es decir, la igualdad de género no es solamente un objetivo en sí, sino que también es parte de otros objetivos. Lo segundo es la existencia de brechas en estas áreas del conocimiento, que es un tema que probablemente ustedes han escuchado, ¿no es cierto? La baja participación de mujeres, tal vez brechas en el conocimiento que existen en la educación escolar, como en matemáticas a veces tal vez hay brechas. De hecho, en el último CINCE mostró que en términos generales las brechas han ido creciendo después de haberse ido achicando durante un tiempo. Y esas brechas después se reproducen en la educación superior, en la participación en carreras STEM, tanto en la educación técnico-profesional como universitaria, y luego, por lo tanto, se reproducen en la industria, la empresa, la academia, la investigación, y eso va generando la tercera razón por la cual es muy importante incorporar perspectiva de género en estas áreas, que es que debemos ir integrando esta perspectiva en la disciplina. ¿Y qué se refiere a eso? En el fondo no es solamente incorporar más mujeres, sino que también empezar a pensar los problemas que vemos en las distintas áreas de la ingeniería, las matemáticas, las ciencias, la tecnología, con esta perspectiva. Cómo incorporar temas como la discriminación, los sesgos que existen en estas distintas áreas es algo muy importante. Y ahí hay ejemplos que se ven en el diplomado en áreas como el clima, como los desastres naturales, la inteligencia artificial, el desarrollo e innovación, etcétera, etcétera. Entonces, estas son como las tres principales eh, razones o las más importantes razones por las cuales esta temática es relevante. Entonces, ¿cuál es el objetivo general del programa? El objetivo general del programa es introducir las teorías, conceptos, metodologías que existen relacionadas con género y su aplicación en áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, explorando esta intersección que existe en estas disciplinas. Lo importante es que es un diplomado aplicado. Estamos aplicando estos conceptos y estas teorías y estas metodologías a áreas específicas de STEM. Bueno, los objetivos específicos son que vamos a ver conceptos generales, vamos a identificar brechas de género, ustedes van a salir conociendo qué brechas existen, dónde son más pronunciadas, qué problemas tenemos que enfrentar, cuáles inequidades debemos de trabajar. Después vamos a conocer distintas metodologías y herramientas que existen para incorporar perspectiva de género en STEM. En esto se ha hecho mucho trabajo internacional en desarrollar herramientas que permitan a personas que trabajan sobre todo en I+D más I+E, en investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, para incorporar la perspectiva de género.
Luego, explicar distintas formas en que en estas áreas es necesario incorporar el género en el análisis de estas áreas. Les voy a contar un poquito más adelante. Y vamos a también analizar la influencia y brechas de sexo y género en distintos ecosistemas. Entonces, a lo largo del diplomado vamos a ir viendo ejemplos en la industria, en la empresa, en las universidades, y cómo estos problemas, estas brechas y estas intervenciones que se pueden realizar, se pueden ir realizando. Entonces, ¿cómo es el programa? El programa cuenta con 5 módulos que están ordenados de esa manera, que están ahí explicadas. Cada módulo cuenta con distintas temáticas. El primer módulo es un módulo introductorio, donde vamos a ver variables generales de género, variables de género relevantes en las áreas STEM. Es un módulo introductorio. Bueno, ahí les voy a contar mejor más en detalle cómo es cada uno, pero es el primero. Después vemos educación científica y tecnológica y género. Luego vamos a explorar metodologías y herramientas para seguir con las aplicaciones específicas en áreas STEM, y para terminar con qué situaciones existen en distintos ecosistemas en donde se desarrolla investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento en estas áreas. El diplomado tiene un foco que es teórico, pero también muy práctico, muy aplicado al trabajo que se realiza en estas áreas. Como ya dije, está centrado en aplicaciones, y se realiza 2 veces por semana con una duración de 1,5 horas cada día. Es por formato online. En este mismo formato nos veríamos, solo que ahí tendrían los micrófonos abiertos. Podríamos conversar un poco más de forma abierta, pero funciona de esa manera. Y les voy a contar un poco de cada módulo. El primer módulo, como ya les decía, es un módulo introductorio. Vamos a ver principales variables que son relevantes para considerar de género en áreas STEM. Acá vemos un poco de la teoría de género, también vemos de la historia de la teoría de género, y vemos algunas aplicaciones y algunas brechas iniciales. Es como la introducción, ¿no es cierto?, lo que tenemos que saber. Ahí, ahí estamos de profesoras Valentina Medel. Ella es magíster en Género y Cultura y es coordinadora de la Dirección de Diversidad y Género, y yo, que bueno, no me presenté con mi formación, pero las temáticas de género STEM son mi especialización doctoral y postdoctoral. He trabajado en estos temas por como 10 años, no sé cuántos años, muchos, que no se notan, por supuesto. Eh, y, mm, ese es el primer módulo. Ahí vamos a explorar algunas brechas, pero vamos a profundizar en brechas que están específicamente en la educación científico, tecnológica y género, que es la cuna de las dificultades que después tenemos en la industria, la empresa, la academia, etc. Y ahí contamos con 3 profesoras súper importantes en su área. Valeria Cabello es especialista, es psicóloga y es especialista en educación inicial. Ella nos va a hablar de temáticas de género en educación inicial. Eh, Alejandra Misala, ella es economista, pero gran parte de su investigación la ha hecho en brechas de género que existen tanto en inequidades económicas, pero sobre todo inequidades en educación. Con ella vamos a aprender cómo funcionan los estereotipos, dónde están ubicados, qué problemas generan en la entrada a la universidad. Y luego vamos a tener a Carmen Andrade, que ella es la directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile. Además, bueno, fue ministra de Estado de la Mujer cuando era el CENAM, hace algún tiempo. Y ella va a hablar de las inequidades en el contexto de la educación superior, que es un contexto donde en el fondo se expresan mucho estas brechas, ¿cierto? Luego vamos a tener un módulo de metodologías y herramientas. Este es un módulo en donde vamos a explorar qué herramientas existen disponibles. Y tenemos, ahí van a tenerme de nuevo a mí, me van a ver harto en el diplomado, pero también vamos a tener a 2 profesoras más. Jacqueline Sepúlveda, ella ha trabajado mucho en innovación con perspectiva de género. Entonces ella nos va a hablar como de qué modelos existen para desarrollar innovación, cómo armar un proyecto de innovación, qué modelos existen.
y Anaí Urquiza, que ella es la directora de innovación de la Universidad de Chile. Ella es socióloga y ella va a hablar un poco más de cómo la innovación y el género se intersectan, o sea, qué problemas existen ahí. Y vamos a revisar después muchas metodologías y herramientas que nosotros desde la Dirección de Diversidad y Género hemos recopilado. Se las entregamos en el diplomado para que las ocupen en su quehacer profesional. Después vamos a tener las aplicaciones específicas en áreas STEM. Este es el módulo en donde tenemos las profesoras que son especialistas en sus áreas de STEM, que vienen a contar cómo en sus disciplinas en el fondo el género actúa, de qué distintas maneras el género actúa en sus disciplinas. Entonces vamos a hablar de cómo interactúa el género con los temas del cambio climático, el desarrollo sostenible. Vamos a hablar de planificación urbana con perspectiva de género, de transporte, de cómo recopilar datos para hacer el transporte más inclusivo, que esos son temas más de ingeniería. Vamos a hablar de datos, de inteligencia artificial con perspectiva de género, de sesgos en la inteligencia artificial. Vamos a hablar de protección de datos. Ahí tenemos a Jessica Matus, que ella es una profesora que es la directora, la fundadora de la Fundación Datos Protegidos. Ella nos va a hablar de ciberseguridad. Y vamos a hablar de desastres naturales y cómo gestionar riesgos con perspectiva de género. Y por último vamos a ver aplicaciones en distintos ecosistemas. Acá vamos a hablar un poco más de políticas, de qué políticas se pueden implementar, qué políticas se han implementado, tanto en contextos universitarios como contextos empresariales, en el sector público y en el sector privado. Y ahí, claro, vamos a contar con la participación de estas dos profesoras, Claudia Bárbagas y María Pía Martín, que ambas son especialistas en temas de organizaciones, políticas y aplicaciones en ese mundo. Entonces, ese es más o menos el programa, para que se hagan una idea muy general. El año pasado tuvimos la primera implementación y les quería mostrar un poco para que se hagan una idea qué tipo de trabajos hacen los y las estudiantes a lo largo del diplomado. Fue algo que no les mencioné, pero la evaluación en el diplomado es una evaluación que se va haciendo por etapas. Partimos con la identificación de un problema y vamos luego profundizando ese problema a lo largo del diplomado. Vamos viendo si podemos desarrollar intervenciones, si podemos desarrollar tal vez una investigación que profundice en un tema que no se ha profundizado, etcétera, etcétera. Y les traje como ejemplo algunos de los trabajos que se hicieron en la generación 2025. Estos son algunos de ellos. Si se fijan, hay trabajos que tienen que ver, hartos trabajos vienen en el tema de la representación en ciertas áreas del conocimiento. Porque no sé si ustedes saben, pero la representación en áreas STEM es muy disímil. En ciertas áreas existe prácticamente paridad, como en las áreas más biológicas, mientras que en otras áreas todavía estamos luchando por alcanzar un 10% de mujeres. Entonces, en distintas áreas, distintas estudiantes exploraron estas brechas. También tuvimos varias intervenciones que se fueron desarrollando a lo largo del diplomado. Por ejemplo, ahí está potenciando valores de la ingeniería de software para mejorar la atracción femenina en ingeniería informática, que es un trabajo que hizo un académico en una universidad, René Noel, en la Universidad del Biobío, si mal no recuerdo. Que es muy interesante la intervención porque en el fondo, a propósito del trabajo que hicimos en estereotipos de género durante el diplomado, él identificó que los valores de la ingeniería de software eran muy compatibles con romper estereotipos de género de las áreas que existen en la computación. Entonces él desarrolló esta intervención y la alcanzó incluso a aprobar a lo largo del diplomado, así que fue súper interesante. También tuvimos un trabajo de la deserción de mujeres becadas en carreras STEM en el INACAP.
Ese trabajo fue de Bárbara Donaire, ella es directora del INACAP de género en el INACAP, y a ella le interesó ver cómo el programa de INACAP, que es un programa de becas, estaba funcionando, identificando cuáles eran las dificultades que tenía y cómo se podía trabajar hacia el futuro. También tuvimos estudios cualitativos, por ejemplo el de Claudia Mardones, que ella era... eh, ay, ¿cómo se dice? Bueno, ella trabajaba en políticas públicas y ella hizo un análisis de los programas INES de género y del plan de fortalecimiento de las universidades estatales, que son programas donde se debe incorporar perspectiva de género, especialmente el INES de género, pero el plan de fortalecimiento también. Tuvimos otra intervención en un taller de alfabetización digital y ahí hay otro de brechas de género en otro sistema. El primero era en la industria acuícola y el otro en sistemas agrícolas, que fueron trabajos muy distintos porque son áreas que tienen desafíos muy distintos. Eso, entonces ahora quería invitar a Tamara Gallardo, que ella es quien hizo el trabajo de representación y participación de mujeres en cargos técnicos y o de liderazgo en la industria acuícola, a que nos cuente un poco su experiencia en el diplomado. Voy a dejar de compartir para que la veamos mejor. Tamara, de repente podríamos partir... Hola. Gracias por estar acá también. Gracias. Podríamos partir como que te presentes y cuentes un poco de tu trabajo. Bueno, hola a todas las presentes, creo que son la mayoría mujeres las que están conectadas. Mi nombre es Tamara Gallardo, soy de profesión ingeniera civil industrial, titulada de la Universidad de los Lagos de la ciudad de Puerto Montt. Actualmente tengo 29 años, estoy trabajando como jefa del área de proyectos en una empresa de servicios acuícolas, orientada a la industria del salmón. La industria del salmón es una industria que en la región de los lagos y la región de Magallanes es como parte del sustento económico de las regiones, entonces la mayoría de los trabajos profesionales se ligan a esta industria. Bueno, contarles un poco, yo o sea, decidí participar de este diplomado porque necesitaba adquirir conocimientos como para poder potenciar mi desarrollo profesional dentro de mi lugar de trabajo, porque sentía que me faltaba como empoderarme de mi trabajo, de la seguridad que te entrega como ser profesional y poder participar de la toma de decisiones dentro de una empresa. Estaba pasando por un proceso como profesional de desgano, como que quería como cambiar de ambiente, entonces dije como, bueno, voy a probar esto, quizás esto me ayude a poder entender más la teoría de género y poder potenciar mis habilidades de liderazgo dentro de una industria que está masculinizada. Em, y eso, bueno, participé principalmente por eso. Me ayudó bastante el diplomado en poder eh, aprender más sobre teoría de género, identificar bien cuáles eran las brechas, los orígenes de estas brechas. Por eso también es importante el por qué, cómo se desarrolla em, teóricamente el diplomado, porque partimos desde la educación hasta la implementación de las carreras en STEM, que es el último módulo. Entonces es súper bueno para el desarrollo profesional de las personas que quieren como potenciar esta área. No necesariamente para poder quizás implementarlo dentro de sus lugares de trabajo, pero sí también como para crecimiento profesional y poder saber más sobre esta área y ver cuáles son las partes donde nosotras podemos ir disminuyendo estas brechas que, que Que siguen existen, ¿no? perpetuando las segregaciones, sí, claro, sí, Sí, po, claramente. sí, po. Y tú hiciste el trabajo Yo hice el trabajo, claro,
Mi trabajo, bueno, como comentaba Darinka, tenía por nombre Representación y Participación de Mujeres en Cargos Técnicos y o de Liderazgo en la Industria Acuícola, donde me centré principalmente en identificar o comparar cómo la teoría, que era en este caso la segregación vertical, se implementaba dentro de lo que era la industria. O sea, cuáles eran todas las brechas que nosotros teníamos que, o sea, partir desde la crianza con estereotipos de género, pasar lo que es la educación, estudiar una carrera STEM que ya es difícil siendo mujer, y después llegar a una industria, en mi caso, donde está totalmente masculinizado. O sea, un ejemplo súper general, eh, de 10 salmoneras, por ejemplo, que son como las que exportan la mayor cantidad de salmón, ninguna tiene, por ejemplo, de jefe de operaciones a una mujer. Entonces, eso era lo que a mí, por ejemplo, me causaba ruido, porque yo digo así, o sea, yo quiero ser gerente. Ese es mi objetivo. Yo de aquí en unos años más quiero ser gerente y quiero tener como todas las herramientas para poder enfrentarme a este sistema masculinizado de segregación vertical que no permite el desarrollo profesional de las mujeres. Entonces, por eso también tomé este tema, porque era un tema más personal y porque creí, en ese momento lo estaba viviendo como lo estaba viviendo yo de forma personal, y em, quise investigarlo, quise también poder entrevistar a mujeres que estaban siendo parte como de la industria y estaban pudiendo optar a cargos para ver cuáles eran sus apreciaciones sobre ciertos temas, como por ejemplo la conciliación familiar y laboral, los apoyos en las políticas de género de las empresas, a ver, Ya, cuál más, hartas cosas. sí, quizás de Redes de eso cómo influían los roles de género en el liderazgo, qué tipo de liderazgo tenían que reforzar ellas para poder ser validadas dentro de sus áreas de trabajo. Y eso, y también un par de mejoras que identifiqué de algunas entrevistas que hice, que por lo general eran transversales dentro de las 4 mujeres que entrevisté. Todas decían que era súper necesario avanzar en cuanto a políticas de género, y agradecían también de que existan estos pequeños avances para poder igual desarrollarse profesionalmente y también cumplir sus otros roles sin desmerecer el área laboral o sin desmerecer el área familiar. Y eso en rasgos generales. sí, Sí, tenemos una pregunta para ti. ya. Eh, Pilar Reyes pregunta que cómo has podido incidir en tu trabajo después del diploma, o si ha sido más un tema personal que te incomodaba. Mira, y como le comenté primero, yo ingresé como por un tema personal, pero también me di cuenta después de que podía aportar como desde los conocimientos que había adquirido en el diplomado en ciertas cosas que estaban sucediendo dentro de la industria, como por ejemplo la implementación de matrices de riesgo con perspectiva de género, implementación de políticas de género, el tema de bueno, los mandantes nos solicitan cuando uno postula como una licitación, nos piden ciertas políticas que tenemos que respaldarla con documentación, capacitaciones. Entonces, en ese aspecto he estado yo como apoyando desde lo que aprendí a las áreas de prevención de riesgo y a las áreas de administración. Sí, súper. Sí, eso es súper importante lo que pregunta Pilar, porque en el fondo durante el diplomado se recorren distintas áreas, pero siempre tratamos de, por ejemplo, no sé, qué indicadores se podrían hacer acá, o cómo se podría trabajar esto, o qué políticas existen, cuáles se podrían implementar. Y también también la otra parte, la que menciona Tamara, que lo hablamos antes, ¿no es cierto? Que también se ofrece un espacio para permitir que las personas identifiquen las brechas que existen y qué inequidades hay y cómo se pueden enfrentar. Yo creo que eso también es importante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Tamara? Ah, sí, sí, sí.
podemos decir que, bueno, que el diplomado comienza en abril, el 17 de abril. Es un programa que es, a ver, no sé, tal vez ahí Tamara va a tener que decir qué opina, pero es un programa que es largo, pero no es tan intensivo. O sea, yo diría que varios de los estudiantes al final del diplomado valoraban que teníamos clases no tan largas, no tan tarde, no los sábados. No sé si tú estabas de acuerdo con eso, Tamara. Como... Sí, súper de acuerdo. Sí, súper. Igual empezamos a las 6 y a las 7:30 estamos terminando y nos da tiempo igual como de poder resolver la vida. Sí, todas las profes y los profes muy preocupados de cumplir con el horario y con no alargarnos y cuando y relativamente flexible, cuando teníamos que alargar un poco una clase, lo alargábamos la clase siguiente, acortábamos un poco y vamos ahí. Porque de repente es un programa donde es súper importante la participación, entonces de repente nos enfrascamos en discusiones o algunos hablaban mucho y bueno, como contaban sus experiencias, que también es parte de lo que uno gana en este tipo de programas, ¿no es cierto? Conocer a otras personas que estén trabajando en temas similares. Sí, yo quería agregar ahí algo con respecto a eso, Darinka. Era súper bueno, o sea, enriquecedor el ambiente que se generaba porque los participantes eran de distintas profesiones y de distintas como áreas de trabajo. Había profesores, habían directores de escuela, ingenieras que tenían su propia fundación, em, eh, algunos que trabajamos en el área privada. Entonces, las discusiones que se daban eran súper enriquecedoras para todos y todas. Y también destacar que en cada módulo se reforzaba harto el tema teórico, entonces no era como que solamente en el primer módulo se hablaba de teoría de género, sino que cada vez que llegábamos a un tema nuevo, los profesores se encargaban de poder linkear como todo el tema teórico con el tema actual de cada módulo. Sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Eh, bueno, quizás como para ir cerrando, contarles que, bueno, que es un programa que nos tiene súper orgullosos, es un programa em, que, que en el fondo permite ir explorando en distintas áreas y en distintos contextos cómo el género es relevante. Y eh, perdón, me desconcentré con la caja de preguntas. Em, Eh, claro, entonces nos permite explorar esto en distintas áreas, estas distintas aplicaciones, salir con algunas herramientas para que puedan ir al mundo laboral a proponer políticas, proponer intervenciones, diseñar maneras de explorar las brechas que existen. También con ejemplos. En estos temas es importante tener ejemplos para convencer a la gente, a los no convencidos, ¿no es cierto? Que eso también lo hablábamos con Tamara al principio, que en el fondo uno de repente quiere eh, implementar algo, pero hay resistencia, ¿no es cierto? Entonces van a salir con ejemplos específicos de por qué es relevante en distintas áreas. Así que eso, no sé si es que alguien más quiere aportar algo que nos haya faltado, ¿no? A mí perdón, no sé cómo hacer las preguntas. Lo que a mí me han preguntado, y yo, como pueden, no he podido responder, me han preguntado, por ejemplo, formas de pago, si se puede hacer desde el extranjero. Eso es lo que me llegaron a mí las consultas. No sé si ahí yo creo que no soy yo, yo no he respondido esa parte. Porque... Yo la ayudo, yo la apoyo. Yo estoy a cargo del área comercial, de todo el tema de comercialización
del programa, en la página va a haber siempre un botón de inscripción, que ese es como el paso para lo estructural es que ingresas, lo ideal es que lean todo el programa, cualquier duda de consulta nosotros las podemos ir resolviendo. Tomada la decisión de participar, se inscriben en el formulario y revisan los descuentos. Las formas de pago pueden ser tanto transferencia electrónica como tarjeta de crédito en cuotas sin interés. Nosotros tenemos posibilidades de otorgar hasta 10 cuotas sin interés para los que usan tarjetas de crédito. Y desde el extranjero se puede hacer, y lo recomendable siempre es hacerlo con alguna tarjeta bancaria con cupo internacional, con cupo obviamente suficiente para poder cubrir el valor del programa, pero se puede hacer. ¿Ya? Y esos son todos los pasos que hay que hacer para poder incorporarse al programa. Y en el caso, perdona, y en el Sí, caso que preguntaban desde el extranjero, entonces ustedes lo transfieren a dólares y todo eso, y nosotros lo o que la hacemos es, por eso, lo importante es que la persona tenga una tarjeta bancaria con cupo internacional. Y eso lo tiene que ver la persona con su banco local, en el país donde se encuentre. La relación en dólares, hoy día, este programa vale en pesos Casi chilenos. Luca. Hay que hacer una relación de 1000 a Claro. 1. Son $1.900, casi $2.000. No es $2.000, un poco menos, obviamente, pero para que ellos puedan ver en los saldos que tengan en sus tarjetas, que tengan ese cupo suficiente. Nosotros generamos un cupón convencional como cualquier otro y ellos al pagar, hacer la transacción bancaria, automáticamente los bancos van a hacer la conversión a dólares generalmente y luego se lo pasan a la moneda local y ahí las formas de pago es un tema banco y alumno. Ahí Y, nosotros... y, y lo otro que me preguntaban era, y esa, si se cumplían los descuentos, por ejemplo, exalumnas que están fuera y que eso no tiene ninguna importancia si estás dentro o No hay fuera. ningún impedimento. Que paguen desde el extranjero o acá en Chile no tiene ninguna limitante respecto de los descuentos que se pueden aplicar. Siempre se van a aplicar, ¿ya? Lo que sí tienen que verificar es que hay descuentos que hay que respaldar. Por ejemplo, el mismo descuento de ex alumno de nuestra universidad hay que subir el diploma o el certificado de título que acredite dicha condición, digamos, y así. El resto de por ejemplo, el de funcionario público tiene que enviar un certificado laboral que indique obviamente que es funcionario activo, fecha de antigüedad y eso, ¿no? Algo que acredite la condición. Y luego se pasa a formalizar el pago, pero no hay impedimento que pague del extranjero. El tema es que, claro, que tenga los saldos suficientes en su tarjeta. Pero eso es otro mundo, ¿ya? Yo quería hacer una consulta, estaba mirando y revisando también a raíz de que algunas cosas que también recibo de parte de personas interesadas. Legalmente, porque este es un tema obviamente contingente, tiene toda una connotación también del índole social, casi de justicia social también. Pero también hay un aspecto legal formal. O sea, yo creo que hay normativas hoy día que propician que se desarrollen estas temáticas a nivel organizacional. No sé si podríamos tocar ese tema, que efectivamente hoy día las empresas no es tan voluntario efectivamente que se preocupen de estos temas, es necesario por supuesto, pero también hay detrás, o hay una arista más legal, formal. Claro. O sea, actualmente existen varios tratados internacionales que Chile ha adscrito que en el fondo Ujú. impulsan o promueven que se implementen iniciativas, intervenciones para lograr la igualdad de género. Uno de esos es, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también hay tratados más antiguos en donde en el fondo se insta a países firmantes a desarrollar medidas de discriminación positiva, como se llamaban antes, ahora se llaman medidas afirmativas, ¿no es cierto? O Ujú. medidas afirmativas. Entonces, esa es como una base general internacional. Acá en Chile existe una ley respecto de la no violencia en las instituciones educacionales, de educación superior, eh, que además de instar, o sea, no instar, sino que obligar a que no exista violencia de género en las instituciones de educación superior, requiere que hayan intervenciones que estén relacionadas con
con ir disminuyendo las brechas e inequidades, que son también una forma de violencia, ¿no es cierto? Como si es que uno lo piensa, como que a mí me discriminen porque soy mujer es una forma de violencia. Y eso es ley. Entonces, en instituciones de educación superior es ley. Las universidades tienen que tener políticas de género, tienen que tener protocolos, tienen que tener, etcétera, etcétera. En el sistema privado existen más las normas, que en el fondo son sistemas de acreditación, ¿no es cierto? Existe, por ejemplo, la norma 3262, que es una norma de acreditación de la igualdad de género en empresas, en donde muchas empresas, tanto públicas como privadas, han pasado por esos procesos de acreditación. Y en esos procesos de acreditación también se requiere conocimientos respecto de estos temas, saber levantar diagnósticos, saber implementar intervenciones, que son todos temas que se ven en el diplomado. Y esa es la norma. Y además existen iniciativas como yo diría que son iniciativas disciplinares, que son como ciertas disciplinas que dicen como no, nosotros tenemos este problema, nos vamos a poner estos objetivos y empiezan a empujar hacia ese objetivo. Y ahí como el ejemplo más conocido es el ejemplo de las empresas mineras, que muchas de las grandes empresas mineras se han puesto como objetivos súper desafiantes en términos de género. Por ejemplo, BHP, no sé si lo han escuchado en las radios, que ya anda informando que ya alcanzaron 40% de mujeres. No informan dónde están esas mujeres, que igual eso es importante, porque en el fondo uno Hay que partir por algo ya. Sí, hay que partir por algo, es cierto, pero claro, entonces también existen esas iniciativas que también empujan a que la gente se vaya formando, vaya aprendiendo y vaya implementando estas medidas. Y en el fondo, claro, y en el fondo, claro, el diplomado se afirma de todas esas cosas como Sí, pues yo pensaba decir, por ejemplo, de todos nuestros interesados y también la experiencia que ha tenido nuestra exalumna, de cómo tú convences o cómo puedes llegar a una empresa poniéndonos del lado de la empresa, de la organización. ¿Ya? ¿Por qué la empresa tendría que hacer estas cosas? Un poco tener esa mirada del otro lado. Porque todos entendemos que este tema es súper necesario, súper justo y ha pasado un montón de tiempo, qué sé yo. Pero claro, la organización es un poquito más fría, dice ya, pero ¿qué gano yo con esto? Hoy día efectivamente hay ganancias, pues hay un tema reputacional de partida con todo este tema. Claro, hay un tema reputacional. O sea, ahí también entran los ejemplos de los que hablábamos, de que en el fondo van a salir con una mochila de ejemplos de por qué tener equipos más diversos genera mejores soluciones. Y eso es en el fondo un argumento para, además de la ley y de que esto hay que hacerlo y qué sé yo, la idea de que equipos más diversos generan mejores soluciones está sumamente fundamentado en la investigación. De hecho, en cosas tan concretas como la liberación de carbono, por ejemplo, empresas que tienen directorios más diversos tienen menos emisiones, por ejemplo, o generan soluciones más sustentables. Eso también se ha investigado. En temas de directorios está súper investigado que directorios más diversos son mejores, generan mejores soluciones. Eso es por un lado. Y por otro lado, todos los ejemplos de qué pasa cuando no incorporamos perspectiva de género. Todos los fails que tenemos a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Todos los problemas que tenemos como no sé, probablemente han escuchado los monos chocadores de los autos, que las mujeres tienen accidentes mucho más graves, generan más lesiones cervicales, porque los monos en donde se prueban los autos, las cosas de autos, bueno, y en el fondo, durante el diplomado vamos a ir viendo todos esos ejemplos, ¿no es cierto? Que en el fondo permiten ir mostrando cómo no tener perspectiva de género es caro, es peligroso incluso, Claro. en áreas de la salud es dramático, ahí también se ven algunos ejemplos. Eso, sí. Sí, no, súper bien y clarificador el ejemplo, porque también es como una lucha, de pronto, efectivamente, es como, me hace mucho sentido cuando empiezan con las leyes laborales recién, inicio, también era una lucha de por qué, claro, y hoy día ya ha avanzado el tiempo y ya hay mucho más camino recorrido y eso ya se da por hecho, o sea, como no tenerla.
Y yo creo que este tema también va a llegar a ese clímax de decir, oye, pero como no tenemos de perspectiva de género, ya se asume como cualquier otra variable dentro de una empresa. Y esa es la lucha, no lo digo como lucha de salgamos a, sino que es una visualización, que las mismas personas desde la universidad, desde lo que la universidad entrega como formación a los futuros profesionales, que no necesariamente lleguen a altos cargos, sino que en todas las líneas tengan esto ya dentro de sus conceptos, de sus chips. ¿Ya? Y eso finalmente va a generar el cambio que se requiere. Lili Exactamente. Mendoza, quiero leer un mensaje que dejó Lili Mendoza. Dice, Ujú. bueno, le gusta mucho cómo se propone el diplomado. Ella es química de profesión y declara que ha vivido discriminación de género en general como mujer en temas de trabajo, además de mi institución educativa en el pasado. Wow. Y claro, le parece muy interesante lo que se propone específicamente en los temas STEM. Un poco le decía, reforzar un poquito que esa es la percepción que se tiene, digamos, del tema. Sí, claro. Sí, los temas de discriminación, esos son temas que se ven también. Pero Andrea, no es Dale. sí, sí, no, termina, por favor. No, iba a decir que si bien es un diplomado en donde hablamos de la discriminación de género, hablamos de la discriminación contra las mujeres en esta área, que es un tema muy importante, no es un diplomado para mujeres, por supuesto, es un diplomado que todas las personas que trabajan en estas áreas podrían eh, tomar y les puede ser útil en su desarrollo. Claro, una herramienta más, una competencia más dentro de su desarrollo. Sobre todo en esta Ujú. facultad que es muy, muy estructurada, es como muy de cosas muy de técnicas, de cosas científicas, cosas más ingenieriles. Esa otra vista también es importante. Claro. Andrea Mesane dice, quizás deberían hacerle más propaganda, que hay gente externa a la facultad, a las profesoras, creo que eso importa, ¿sí? Se han estado haciendo algunas difusiones, hemos hecho algunos videos también con Darinka, con las diferentes autoridades que tiene la DCI, y también con algunos profesores. Entonces, eso también se está haciendo a través de nuestras redes sociales. Falta más, tal vez, habría que hacer mucho más todavía. Siempre se puede, siempre hay un espacio para poder seguir incorporando y haciendo más difusión de estos Sí, temas que son claro. súper importantes. Somos un programa joven, pero Claro, por eso estamos claro, partiendo con que nos conozcan. Ujú. exacto. Eso, no sé si hay alguna otra consulta, duda, comentario que alguien quiera hacer. Si no, podemos dar por terminada esta sesión. No sé si algunas palabras cierre que quieran ustedes. Sí. Bueno, agradecemos su tiempo, bueno, igual que le cuente a otras personas de este programa y cualquier consulta ya tienen el correo, nos pueden hacer llegar las consultas y quiero agradecer aquí a las expositoras por contarnos de qué se trata el programa de Arica y cómo fue su experiencia a la exalumna. Así que muy bueno y ojalá nos veamos pues, más durante el diplomado. Así que cualquier consulta estamos aquí para responderla. Así que un gusto y que tengan una buena tarde. Darinka, no sé si quieres decir algo. Em, no, solamente quiero agradecerle a Tamara. Muchas gracias, Tamara, por acompañarnos, en verdad. Eh, eh, para mí era importante que vieran que el programa, uno de los objetivos que tiene es que los estudiantes y las estudiantes salgan contentos. Entonces, tú eres un ejemplo de que vuelven cuando las invitamos. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Darinka. Gracias, Súper, gracias a todos, que estén muy bien. que estén muy Chao. Buena bien. tarde. Adiós, Chao. 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 Chao.